estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses y luego estaremos Segunda Tesalonicenses. Tesalonicenses, primera y segunda, dos cartas escritas por el apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Tesalónica, ¿verdad? Y ya vimos la semana pasada más o menos cómo surgió, cómo comenzó esta ciudad. Y vimos en primer lugar, hablamos un poco de los 4 viajes misioneros de el apóstol Pablo. Hoy vamos a ver cuál fue el propósito de escribir esa carta. ¿Por qué Pablo le escribe no tan solamente una, sino 2 cartas a esta iglesia en Tesalónica? ¿Verdad? ¿Por qué lo hace? Hay varias razones. Hoy vamos a considerar una de las razones por las cuales Pablo escribió, porque yo creo que es sumamente importante. Todas son importantes, pero la primera creo que es sumamente importante. Y la primera razón por la cual Pablo escribe esta carta a esta iglesia en Tesalónica es por la persecución que estaban teniendo, los problemas que estaban ellos confrontando. Recuerden que aparentemente Pablo y Silas solamente estuvieron 3 semanas en Tesalónica. No tuvieron tiempo de discipular bien profundamente como se hubiera esperado, como se hubiera deseado, como hubiera sido apropiado. Solamente 3 semanas. ¿Por qué sabemos que son 3 semanas? Porque la Biblia habla de 3 días de reposo, o sea, 3 días de reposo. Así que son un día de reposo, 7 días después, segundo día de reposo y 7 días después, tercer día de reposo. Así que son 3 semanas. Y tuvieron que salir porque nuevamente había mucha hostilidad hacia la iglesia cristiana en aquel tiempo. Me gustaría hacer algunas preguntas, que ustedes tuvieran algunas preguntas en mente. No están las preguntas ahí, pero se las voy a hacer, ¿verdad? Para que las tengamos en cuenta cuando hablamos acerca del tema de el sufrimiento del cristiano, ¿verdad? Del cristiano, en este caso, sufrimiento de los hermanos en Tesalónica. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuándo se cambió de el asunto de que el cristiano, la mayoría de los cristianos nos vamos a encontrar con cierto sufrimiento, en vez de todo este asunto del evangelio de la prosperidad? ¿Dónde ha quedado el asunto de negarse a sí mismo, verdad? Ah, por el hecho de, de usar a Dios como que uno que solamente está para darnos los deseos y suplir las necesidades que tenemos todo el tiempo, y cuando muchas veces no son necesidades, sino son, como diríamos, algunos antojos, ¿verdad? ¿Dónde queda atrás la humildad del creyente, verdad? Y en último lugar, tal vez lo más importante, ¿dónde queda el asunto de imitar a Cristo, verdad? De imitar a Cristo y no imitar el estilo de vida que la sociedad presenta. Así que vamos a hablar un poco acerca del sufrimiento, ¿verdad? Del sufrimiento en esta iglesia. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca del sufrimiento. Tal vez uno de los pasajes que nosotros debemos de tener en cuenta es en el libro de los Hechos, donde reunidos los cristianos, pues Pablo le dice lo siguiente, ¿verdad? Pablo le dice esto que vamos a compartir con ustedes. Le dice que es necesario que tengamos sufrimiento.
y vamos a ver Hechos 14:22. Si usted no tiene su Biblia ahí, yo la tengo, yo lo puedo leer. Si alguien tiene su Biblia ahí, pues la abre. Recordemos que Hechos es el libro que nos habla de la historia de los primeros creyentes. Cuando usted quiere saber qué hacían los primeros creyentes, qué hacían los primeros cristianos, cómo funcionaban las primeras iglesias, pues usted debe ir a este libro que se llama el Libro de los Hechos, escrito por Lucas, uno de los 12 apóstoles, el mismo que escribió el libro de Lucas. Entonces, en el capítulo 14 y verso 22, hay una referencia muy importante, un verso que dice lo siguiente. Pablo ya estaba dirigiéndose hacia Jerusalén porque iban a tener el primer concilio. En el capítulo 15, si usted lee de los Hechos, se habla del primer concilio. Y antes de eso, pues, él visita a los hermanos en una ciudad que se llama Listra. Y antes de despedirse, él le dice lo siguiente. Capítulo 14, verso 22. Me llama la atención cómo Pablo explica. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. Ahora, vean cómo Pablo anima a los hermanos. No sería la forma típica que nosotros animamos a los hermanos. Es más, no sería la forma típica en que los pastores animaríamos a los hermanos. Pero Pablo dice lo siguiente aquí en este verso. Le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es peculiar, es único, tal vez como Pablo anima a los hermanos. Eso no sería la forma de animarme a mí. Decir, hey, acuérdate que vas a pasar muchos problemas para entrar en el reino de los cielos. Pero es cierto, el cristiano tiene que entender varias cosas, que no somos de este mundo, que el camino a la vida eterna es estrecho. ¿Verdad? El camino a la vida eterna no es ancho, es estrecho. ¿Verdad? Y que no somos de este mundo. Así es que cuando Pablo dice es necesario, vean que usa la palabra necesario. No dice pudiera ser, no dice algunas veces. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso nos dice Pablo. ¿Eso quiere decir que vamos a estar todos los días a tener problemas? No quiere decir eso. No necesariamente quiere decir eso, pero sí quiere decir que como cristianos nosotros debemos esperar que en varias ocasiones en nuestra vida haya situaciones difíciles, ¿verdad? Difíciles. ¿Okay? Entonces, el primer tema que vamos a tratar en Tesalonicenses, en la carta que Pablo le escribe a los hermanos, es el tema del sufrimiento. Es el tema del sufrimiento. Varias veces él lo menciona en esta carta de Primera de Tesalonicenses. Varias veces. Comenzando en el capítulo 2 de la primera carta, el verso 2 del capítulo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados. Esa palabra quiere decir haber sido abusado físicamente, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Haber sido ultrajados en Filipos, la ciudad que estaban antes, de ahí salieron para Macedonia, donde estaba Tesalónica. ¿Okay? Así que ya él habla a estos hermanos, les habla acerca de que ellos fueron ultrajados, ¿verdad?
en Filipos. ¿Ok? Si vamos al verso 14 de Primera Tesalonicenses, dice también, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Otra vez, ahí le está hablando a los hermanos en Tesalónica. Padecieron. Si vamos al capítulo 3, versos 3 y 4. Capítulo 3, versos 3 y 4. En este nos habla varias veces, pero solamente vamos a mencionar esos dos versos. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Lo que quiere decir Pablo aquí es, hey, no les tome por sorpresa. No les cause cierto miedo en que ustedes no, como que no estén esperando esa. Se los he estado diciendo, se los dije anteriormente. Vean aquí, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, está diciendo a los hermanos. Debe ser algo que consideramos o que consideraban los hermanos en Tesalónica como algo común y corriente que les iba a suceder. Y en el verso 4, bueno, termino leyendo el verso 3, donde dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo está diciendo, nosotros vamos a sufrir y lo sabemos. Y el verso 4 dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. O sea, Pablo estaba seguro, Pablo daba por sentado que el hecho de él ser cristiano le iba a causar ciertos problemas, ciertas situaciones difíciles para él. Y termina en esta carta, aquí en los versos 6 al 8, donde Pablo dice que debido a esas situaciones que estaban pasando, él había enviado a Timoteo. Eh, Pablo no estaba muy convencido de que los hermanos en Tesalónica iban a aguantar, iban a tolerar todos los sufrimientos que le estaban pasando. Entonces él lo que hace es que manda a Timoteo. Le dice, Timoteo, ve allá donde los hermanos en Tesalónica y yo quiero saber cuál es el aguante que tienen. En el verso 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Esta iglesia en poco tiempo había crecido tanto espiritualmente que ya tenían la capacidad, aún en medio de dificultades, en medio de tribulaciones, de consolar a sus pastores, que en este caso está hablando de Pablo y Silas, como lo vemos en el primer capítulo verso 1, verso 1. Así que Pablo se maravilla, ¿verdad? Que estos hermanos, nuevos hermanos, están pasando situaciones difíciles. Por eso el tema del sufrimiento en esta carta es clave, el tema del sufrimiento, ¿verdad? Así es que vamos a ver el último. Y la última es allá terminando en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, para que veamos que esta no era una iglesia perfecta. Algunas veces pensamos que las iglesias a las cuales se les escribe en el Nuevo Testamento eran iglesias perfectas y decimos, ay, a mí me gustaría que la iglesia que yo voy sea como tal iglesia. Bueno, eso está bien, pero tampoco hay perfección en estas iglesias.
Y este verso en el capítulo 5, verso 14, es más, si usted lee el capítulo 5, usted se va a dar cuenta de que habían algunas situaciones difíciles que se van a mencionar luego. Por ejemplo, el verso 13 les dice, tened paz entre vosotros. Parece que había algunas riñas entre ellos, pero el verso 14 es el que me llama a mí la atención. En esta iglesia, a pesar de ese crecimiento que había tenido, esa capacidad de aguantar, de aguante, de resistir en medio de las tribulaciones, de tener la capacidad de aún de consolar a Pablo, a Silas y a Timoteo, había un grupo de personas a los cuales Pablo les dice a ellos que tienen que cuidar a estos hermanos, de que además de tribulaciones de afuera, también habían situaciones problemáticas dentro del seno de la iglesia. Y dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hey, habían gente ociosa en la iglesia. Que alentéis a los de poco ánimo. Había gente no tenía mucho ánimo de servir al Señor, ¿verdad? Que sostengáis a los débiles. Había gente débil en la iglesia. No todo el mundo había crecido al nivel que debería de crecer espiritualmente, ¿verdad? Y por último, les dice que seáis pacientes, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Había gente que tampoco le acababa la paciencia a cualquiera, como decimos, ¿verdad? Así que no, otra vez, no quiero que tengamos la idea, esa no es la idea que quiere dar el apóstol Pablo, que esta iglesia era una iglesia perfecta. Había crecido, tenía algunas cualidades, pero también dentro del seno de la iglesia, dentro del grupo de la iglesia, había algunas situaciones creadas por estos hermanos. Y vean cuál es el consejo de Pablo. No es echarlos de la iglesia, ¿no? Algunas veces no queremos, ay, fulanito de tal es tremendo. ¿Ok? No es que no venga a la iglesia, no es echarlo de la iglesia, no, es ayudarlos. Aquellos, ahí en otra parte de la Biblia dice, aquellos de ustedes que son espirituales, ¿verdad? Debemos de ayudar a los que no lo son. Y algunas veces tenemos dificultad con esta situación. Si es que ese verso 14 nos dice a nosotros que aún iglesias que en su gran mayoría, como pareciera que es esta iglesia en Tesalónica, que tenía esa capacidad de aguante, que podía resistir las tribulaciones, las dificultades, que podía consolar a su cuerpo pastoral, tenía dentro de ellos personas que necesitaban ayuda y que la tarea de los hermanos más maduros en la fe, si los queremos llamar más espirituales, que algunas veces es un término un poquito controversial, a mí me gusta más el término más maduros en la fe, de más profundidad. No es echarlos, sino es tratarlos de ayudar para que ellos también puedan crecer y levantarse y ser también maduros, llegar a ser maduros en la fe, ¿verdad? Así es que eso es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, hablando acerca de todo el asunto de, de las tribulaciones, recordemos que no es nuevo. Jesús vivió una vida difícil. A Jesús lo querían matar, ¿verdad? Querían deshacerse de él. La semana pasada hablamos acerca de, de que los primeros cristianos se iban a la sinagoga de los judíos a predicar la palabra. ¿Usted se imagina? Eso no es muy agradable. Yo no estoy diciendo que no se debería hacer. Era el único lugar, tal vez, y era el lugar más indicado para compartir la palabra con los judíos.
Pero la persecución era desde antes que desde que Jesús estaba vivo. Recuerda que cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos cuando arrestaron a Jesús? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hicieron? Huyeron. Claro. Se escondieron, ¿verdad que sí? Uh-huh. ¿Quién fue el único que se quedó? Hubieron 2 discípulos que se quedaron, si uno estudia bien. Uno yo creo que lo sabemos, bravo. El que se quedó fue ¿quién? Pedro. Pedro, ¿verdad? Que claro, se quedó y lo que hizo fue meter la pata, pero se quedó. Algunas veces es mejor quedarse sin meter la pata que... Pero ahí estaba. Pero podemos decir que sí, no, Juan se quedó porque encontramos a Juan en el momento en que están crucificando a Jesús, encontramos a Juan ahí con María, ¿verdad? Así que pareciera que Juan también, pero los otros 9 discípulos, porque ya Judas no estaba, se escondieron. ¿Ah? Y la razón era porque los querían matar a cada uno de ustedes. Perdón, de los discípulos. Ustedes no los quieren matar todavía. ¿Okay? Bueno, qué bueno. Ahora, la Biblia dice en Hechos 5:17, me gustaría leer 5:17. Había varias razones. Algunos sabemos que los judíos, si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué los judíos querían matar a Jesús? ¿Cuál era una de las razones por qué los judíos querían matar a Jesús? O la más obvia. Que se hacía pasar como Dios. La Porque fe. Jesús se hacía pasar como Dios. ¿Verdad? Y esa era la primera. ¿Habría otra razón por la cual los judíos querían matar a Jesús? Porque era mejor que muriera una sola persona que todo Israel por cuenta de lo que hacía Jesús, de alborotarla. Entonces que Roma iba a matar a mucha gente, que era mejor matar a una sola persona, y ahí cumplieron una profecía que estaba escrita al matar a Jesús. Ok. Pero también mataron a Jesús, bueno, porque estaba escrito que Jesús tenía que morir, pero también querían matar a Jesús porque Jesús era una amenaza para ellos, ¿verdad? Le estaba quitando la plataforma, ¿verdad? Pero hay otra razón. Hechos 5:17. ¿Alguien tiene por ahí que lo lea o yo lo leo? No hacerle la vida imposible a Benji o a Mónica. Ahí dice por qué había una razón que los judíos, ¿ok? Querían matar a Jesús, querían matar a los discípulos, querían deshacerse de ellos. ¿Alguien lo tiene? Si no, yo lo leo. Dice entonces... Yo, pastor. Ok, Mónica. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, este es la secta de los seduceos, se llenaron de celos. ¿Se llenaron de qué? De celos. ¿Qué hicieron en el verso 18? Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ciertamente. Había un celo tremendo, ¿verdad? Hacia Jesús, que luego pasó a los discípulos. Recuerden, todavía en este momento no ha entrado a escenario ni Esteban, ni Pablo, ¿ok? Pero le tenían un celo, ¿verdad? Le tenían un celo tremendo a los discípulos. Así es que los querían, ¿qué? Matar. Pero también en este tiempo, y es algo que es notorio de que nosotros lo hablemos, dice en varios pasajes que los discípulos tenían la aceptación del pueblo. Hechos 2:47 dice, teniendo favor con el pueblo, hablando de los discípulos. Hechos 5:13 dice, y el pueblo los alababa. Ahora, de repente hubo un cambio. De repente hubo un cambio. Y ahí es que, ¿por qué ustedes creen que hubo un cambio? Si dice en esos 2 pasajes que
en cierto modo, los discípulos gozaban de la aceptación de la ciudadanía. ¿A quién se refería a ellos? ¿Se referían a todo el mundo? No, lo más probable que no. ¿Había gente que aceptaba el mensaje de los discípulos? ¿La que sí? Entonces había un grupo de personas que aceptaba el mensaje, pero los que realmente estaban en contra de Jesús, ¿quiénes eran? Los líderes religiosos, los que tenían el poder de ¿qué? De meter la gente a la cárcel. Algunos de nosotros no nos hemos dado cuenta de que Pablo, y lo mencionamos la semana pasada, pero lo pasamos rapidito. Si vamos al capítulo 9, verso 2. No se podía hacer lo que hacía Pablo a menos que no tuviera cierta autoridad. ¿Qué dice el verso 2 del capítulo 9? Pablo tuvo que ir ¿a dónde? A las sinagogas para obtener la autoridad para hacer lo que hacía, perseguir a los cristianos de tal manera que los trajera y los pusiera en la cárcel. Así es que mucha gente estaba a favor de los discípulos. Pero el grupo más importante, los líderes religiosos, que eran los que tenían la autoridad de decidir en asuntos y materias religiosas, ¿verdad? En asuntos y materias religiosas, eran los que estaban en contra. Por eso ese verso aquí es importante. Mateo 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Ah? El liderato judaico o judío no estaba a favor porque representaban una amenaza a la autoridad de ellos. ¿Alguien quería decir algo? O preguntar algo. Bien. Si no podemos seguir. Pastor, Sí, yo quería decir algo. diga. Es tan interesante que en la Biblia Jesús era tan misericordioso con todos, o sea, con el pecador, con el más ladrón, con todos, pero era totalmente intolerante a los religiosos porque veían el celo, la envidia y cómo manipulaban en el nombre del Señor las cosas. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque uno siempre ve el lado amoroso de Jesús, pero es intolerante. El libro de Apocalipsis, como fue dirigido a las iglesias, eso para mí es muy interesante, porque es como quien dice, Él nos hace responsable a las iglesias, a nosotros. Hay un verso que tal vez cabría donde Magali, la hermana Magali está hablando. Dice que lo malo está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que pareciera que Jesús esperaba que aquellos que eran líderes religiosos, y eso me toca a mí también. A todos. En este tiempo, pareciera que aquellos que supuestamente debemos conocer bien la Biblia, Él nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Porque si, en momentos en que no debemos hacer lo que la Biblia dice. Entonces, será el castigo o la reprensión, como lo querramos llamar, más fuerte para aquellos que saben. Por eso algunas veces este asunto de líderes religiosos en nuestra sociedad en este tiempo, llevando a personas ignorantes, quiero decir, que no saben, no es una palabra, no es con una connotación
mala o ofensiva. Ignorante es uno que no sabe de algo. Okay. ¿Cómo llevan algunas veces a personas que no conocen de la palabra? Estos que supuestamente deben conocer de la palabra y que dicen que conocen de la palabra, cómo la tergiversan y llevan a esta gente. Y entonces, como mencionó nuestra hermana Magali, pues ellos Dios los hace responsables. Y eso es lo que hacía Dios con los judíos. Los judíos se supone que eran los que tenían que enseñar la palabra, ¿verdad? Y no era lo que estaban haciendo. Estaban llevando al pueblo hacia lo que era erróneo, lo que no era verdadero. Así que había celos de esta gente que tenían celos porque el Señor, los discípulos le estaban en cierto modo tomando el lugar, se estaban yendo. Veamos que otra cosa que me gustaría señalar en Tesalónica, en Primera Tesalónica, es que a diferencia de en el libro de los Hechos, ya se habla de que se iba al templo. ¿Todos conocemos la diferencia entre el templo y la sinagoga? ¿O alguno no conoce la diferencia entre el templo y la sinagoga? ¿No? Sinagogas había muchos. Templo era solamente ¿qué? El templo de Salomón. Había solamente un templo. ¿No? El templo de Salomón. Ciertamente. ¿Okay? Así es, sinagogas había muchas, eran pequeñas, eran locales donde la gente podía ir, ¿verdad? Pero el templo era el lugar grande, apoteósico, ¿verdad? El que construyó David, el que construyó Salomón, y claro, y después en el año 70 de la era cristiana es destruido por los romanos. ¿Okay? Y decimos que una de las señales para que cuando venga el Señor es construir, se va a construir un templo, ¿verdad? Así que esta animosidad tenía que ver, como han dicho ustedes, no aceptaban que Jesús era el mismo Dios, ¿verdad? Y tenían, estaban molestos porque Jesús primero y luego los cristianos le tomaban el lugar. Y en tercer lugar, porque había mucho celo, ¿verdad? Acerca de ellos. Así que todo esto se demostraba en violencia, ¿ok? Vamos a ver algunas de las cosas que veamos en Hechos 5, 21, donde creo yo que es la primera vez que se menciona, lo menciono y después regresamos otra vez a Tesalonicenses enseguida para terminar el estudio de hoy. En Hechos capítulo 5, verso 21, ¿se acuerdan que en Hechos se menciona el templo? Juan y Pedro iban a la oración, iban al templo a la hora de la oración. Y en el capítulo 5, verso 21, dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ya no iban solamente a la sinagoga, sino que iban ¿a dónde? Al templo, a enseñar. Esto es los discípulos. Y enseñaban. Entre tanto que vinieron el sumo sacerdote, o sea, líderes religiosos, y los que estaban con él y convocaron al concilio, lo más probable el grupo de los 70, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ya estaban en la cárcel estas personas. Pero es otra vez notable que no tan solamente iban a predicar a la sinagoga, sino que iban a predicar al templo. ¿Okay? Más adelante de esto, siguiendo con el asunto del sufrimiento que estaban experimentando los hermanos en Tesalónica, no era nuevo. Por eso Pablo les quiere decir, no es nuevo, no se sorprendan, ¿verdad? Comenzó con Jesús, ¿verdad? Y veamos entonces capítulo 5, verso 40.
del libro de los Hechos. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y pudiéramos seguir el próximo capítulo, donde está Esteban haciendo milagros y se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos de los de Cirene y no podían resistir la sabiduría, dice el verso 10, y al espíritu hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y lo arrestaron. Sabemos cómo terminó Esteban, ¿verdad? Terminó muerto a pedradas. Pablo presenciando la muerte de Esteban, ¿verdad? Y luego de eso, como decimos, se vira la tortilla y Pablo, que era uno de los que martirizaba a los cristianos, de ahora en adelante es Pablo el que empieza a recibir el castigo, ¿verdad? La venganza de aquellos que estaban en contra del cristianismo y estaban en contra de Pablo, ¿verdad? Y lo vemos en muchos. No vamos a ir porque hablar de la vida de Pablo sería estar aquí varios días, ¿verdad? Hablando acerca de Pablo, que fue perseguido y todo eso. Así que volvamos otra vez a primera de Tesalonicenses, ¿no? Para ver algunas de las cosas que se les dicen a estos hermanos en Tesalónica. Otra vez, porque Pablo no había tenido tiempo de estar, por eso le envía una carta. Volvamos al capítulo 3 de primera de Tesalonicenses, donde Pablo menciona la visita de Timoteo. ¿Okay? Son buenas noticias. Recuerden la preocupación que tenía Pablo con los hermanos en Tesalónica. Eran nuevos en la fe. Y Pablo tenía miedo que la persecución los hiciera apostatar de la fe, negar la fe, queremos decir con apostatar de la fe. Pero hay un regocijo, ¿verdad? Dice en el verso 6, nos dio buenas noticias. De dos cosas les dio buenas noticias, ¿verdad? En ese verso 6. De la fe y de qué? Y amor. Fe y amor. Estas son dos palabras que se repiten en otras cartas de Pablo y que Pablo reconoce en las personas. Fe y amor, ¿verdad? Sabemos que según Primera de Corintios, capítulo 13, la fe es el atributo, es el don, es lo máximo que un cristiano puede manifestar, ¿verdad? Pero si le añadimos la fe, que es plena confianza en Dios, y me gusta cómo Pablo los une, no son solamente amor, sino que estos hermanos tenían que plena confianza en Dios, a pesar de lo que estaba sucediendo, a pesar de la persecución, tenía plena confianza en Dios. Fe, eso es fe. Plena confianza en Dios. Tratemos de algunas veces olvidar que algunos solamente definen la fe como la capacidad de pedir algo y obtenerlo. Cuando vemos Hebreos 11, nos damos cuenta de que la fe es más que eso. Una parte tiene que ver con
con que fe tiene que ver ciertamente con pedir y recibir. La otra tiene que ver con la tolerancia o el aguante en cuanto al sufrimiento y a pedir y no recibir. Así que tenemos que unir a las dos, ¿verdad? Fe es la confianza en Dios de que lo que Dios decide es lo mejor para nosotros. Sea que nos da algo, o sea que nos dice no, espera, luego, o sea que nos permite salir de los problemas, o sea que nos permite estar en los problemas. En este verso, el verso 6 de 1 Tesalonicenses 3, Pablo reconoce a los creyentes por algo más. Dice, fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Siempre nos recordáis con cariño. Es algunas veces triste ver cómo nosotros nos olvidamos de las personas fácilmente. Pedro aquí está diciendo, Pablo está diciendo, a pesar de que nosotros no estamos con ustedes, de que nosotros estuvimos con ustedes por muy poco tiempo, tal vez 3 semanas nada más, ¿ok? Sin embargo, su cariño por nosotros no ha disminuido. Al contrario, ¿verdad? Ha permanecido. Ha permanecido. ¿Verdad? Siempre nos recordáis con cariño. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de practicar. Y debemos de recordar a las personas. Otra vez, esta es una iglesia que está en profunda persecución, pero su cariño hacia Pablo y Silas, y también Timoteo, no varía, no se queda, ¿verdad? Y entonces, otra vez, repite en el verso 7, otra vez, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Otra vez, señala otra vez la fe de esos hermanos. Y en el verso 9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Se pregunta Pablo, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué es lo que falta a vuestra fe? Recordemos que la vida cristiana es siempre de crecimiento. ¿Ok? Nunca llegamos nosotros hasta que no partamos de este mundo. No podemos decir, ya llegué, no necesito más. Pablo está diciendo aquí que oran por ellos todos los días, cada momento, porque desearían verlos otra vez. ¿Para qué? Para que la fe de ellos pueda aumentar, la fe de la iglesia en Tesalónica pueda aumentar, ¿verdad? Así que esta iglesia, que podríamos mencionar otros asuntos de sufrimiento, a pesar de ser una iglesia muy, pero que muy sufrida, es una iglesia muy fiel a Dios, muy fiel a Dios. Y regresamos entonces nosotros a 1 Tesalonicenses 5:14, 5:14, donde se nos hace se nos hace a través del apóstol Pablo y a través por la palabra de Dios, que cómo nosotros debemos ser con personas que tal vez no están al nivel de madurez que deben estar. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Una amonestación. No los toleremos nada más y le hagamos
aguantar todo lo que hacen y se lo permitamos. No, no, hay un momento de amonestarlos. Pero hay un momento también de alentarlos, darle aliento, ayudarles. Y hay un momento de sostener a los débiles. Y hay un momento de ser pacientes con algunas personas. Esta iglesia, que tenía muchas cualidades, dentro de la iglesia tenía gente que no estaba al nivel que debía de estar. No estamos diciendo que eso hay que justificarlo. No, no hay que justificarlo. No hay que justificarlo. Pero hay que tomar la actitud correcta que la Biblia nos enseña hacia aquellos hermanos que, por la razón que sea, no han crecido en su relación con Dios como Dios espera que crezcan. Por eso están débiles, ¿verdad? Por eso son de poco ánimo, ¿verdad? Por eso son ociosos. Pero estamos ahí para aquellos que somos espirituales. Aquellos que son espirituales, dice la Biblia. Debemos de ayudarles. Bien. ¿Qué viene la semana que viene? Antes de permitirles que haga algunas preguntas. Solamente hoy tratamos el tema de cómo esta iglesia enfrenta la persecución. Hay 4 temas más que toca Pablo en las 2 epístolas. Y Pablo diríamos que nos está hablando como estamos al presente. Los temas que tratan no han cambiado, son los mismos después de 2000 años. El otro tema que toma es el tema del matrimonio. Se creían que Pablo no. Sí, Pablo toma. El otro tema que toca es el tema de las relaciones personales. El otro tema es el asunto de la santidad, el concepto de la santidad. Y por último, el tema de la segunda venida de Cristo. Esos 5 temas, ya tomamos el tema de el sufrimiento, cómo lo maneja esta iglesia, qué Pablo les dice, pero vamos a ver los otros 4 temas al discutir estas 2 o al compartir de estas 2 cartas que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica. Bien, abrimos para algunas preguntas o comentarios en cuanto a lo que hablamos esta noche de la iglesia en Tesalónica. Si alguien tiene, si no, pues no hay ningún problema. ¿Ok? Levante la mano si tiene que decir algo. Pastor. Magali. Sí, pastor, capaz no tenemos nosotros la persecución como tuvieron ellos, pero en muchas maneras, digo usted, al nivel social, la opinión del cristiano es visto como absurda, ridícula, atrasada, no intelectual, en muchas maneras. O no estamos perseguidos, pudiera decir, pero sí es visto como una persona ignorante en muchas maneras. De cierto modo, la persecución, esto cambia. Los que persiguen a la iglesia cristiana cambian las tácticas. Yo creo que se han dado cuenta que lo físico tiene muy poco efecto, ¿ya? Y ahora la táctica es todo este asunto de que somos ignorantes. Y yo creo que se está utilizando el que últimamente es que no demostramos amor, no somos amorosos. Es más, pronto vendrá el que odiamos a la gente. Eso es ciertamente. La persecución sigue, pero hay unas tácticas diferentes. Y yo creo que la labor de la iglesia es prepararse para cómo enfrentar ese tipo de persecución en el cual somos acusados
de falta de amor, de falta de comprensión. ¿Okay? Entonces yo creo que ese es el gran reto de nosotros, porque la persecución de esa manera, de esa forma, ese método, seguirá aumentando. Y habrá mucho más presión. Gracias, Magali, por ese comentario. ¿Alguien más? Pues, pastor, yo pienso que la persecución ha cambiado de una manera más diplomática hoy día, ¿no? Porque, digamos, no prohíben que se predique por ahora en muchos países, pero sí por lo menos con leyes en donde aprueban, digamos, lo de la ideología de género, ¿no? Ajá. Y dando a entender que la Biblia ya pasó de moda y que estamos en una sociedad moderna que ha evolucionado y que es necesario reformar cosas, ¿no? Entonces, eso es una manera de persecución en donde van sacando a la gente del evangelio y haciéndola creer que realmente hay que vivir como se vive hoy día en el mundo y que realmente el amor es uno también como iglesia ser permisivo a todo lo que el mundo quiera, ¿no? Ciertamente. Porque hay otras áreas, ciertamente. Uh-huh. Gracias, hermano Jaime, ciertamente. No es solamente eso, ¿no? Hay en otras áreas en que se promueve la permisividad. Y el no ser permisivo es anticuado y antipático, como decía un pastor. Así es. ¿Algo más? Todo el asunto de la persecución. Bien. Bueno, yo creo, Magali, sí. Ajá. Pastor, yo creo que también nosotros nos tenemos que cuidar, porque algunas veces y qué es lo que pasó en el tiempo de ellos también, de los fariseos, ponían sus opiniones antes de lo que decía la Biblia, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo con esto de la máscara, que si se pone la máscara, que si no. Pues hay personas que dicen como decir que en el nombre del Señor, que Dios le va a cuidar, que no necesita, o sea, eso no está en la Biblia, o sea, pero ya la gente se está poniendo eso, entonces nosotros mismos nos tenemos que cuestionar algunas veces cuando hablamos. Uh-huh. Eso que Dios me dijo, que Dios me cuida, que entonces no necesito la vacuna, o sea, son cosas como absurdas. Pero tenemos que nosotros cuestionarnos, ¿no? Y pedirle perdón a Dios y ver realmente algunas veces, ¿no? Hay ese versículo, en el mucho hablar nos falta pecar. O sea, ahora si usted mejor, Claro. hace muchas veces mejor en hacer silencio, pero no decir que en el nombre del Señor usted está haciendo ciertas cosas, cuando son sus opiniones, y está bien su opinión, pero no le meta a Dios y a la cristiandad en su opinión. Claro. Entonces, en eso que nos tenemos que cuidar. Entendamos que Dios nos da, piensa, decides. Entonces, di que eres tú, no metas a Dios, porque entonces le das oportunidad al otro. Yo creo que la Biblia tiene mucho que decir. Dice que la palabra debe ser bien sazonada, ¿ok? De buen gusto, debe ser con amor, ¿ok? Como he dicho muchas veces, si no podemos hablar con amor, mejor tal vez no hablemos. No siempre tenemos que decir algo. Pidámosle sabiduría al Señor, ¿verdad? Para saber qué decir, cómo decir y cuándo decirlo. Tres muy importantes. Qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Porque tenemos que prepararnos. La persecución toma diferentes matices. ¿Ok? Y entonces, y algunas veces viene a propósito. Nos dicen algo con toda la intención de hacernos lucir ridículos. Y algunas veces caemos en la trampa. Caemos en la carnada, en el anzuelo, ¿verdad? Entonces, seamos cuidadosos cuando hablamos. Y yo creo que hay que tener mucho respeto cuando utilizamos la frase que Dios me dijo tal cosa. Mucho cuidado. Vean que cuando la Biblia está hablando de cómo orar, dice que no utilicéis vanas repeticiones. Y algunas veces tomamos algunas frases y ya las estamos usando, son vanas, ¿no? Son vacías.
mucho, pero que mucho cuidado. Recuerden que por eso era que en el Antiguo Testamento la palabra Jehová no tenía vocales. No tenía una pronunciación. Era tan santo el nombre de Dios, ¿verdad?, que labios inmundos, como decía Isaías, no lo debía pronunciar. Yo no estoy llegando a ese extremo ahora. No vaya ninguno a decir, el pastor dijo que no digamos Jehová. No, yo no estoy diciendo eso. Eso pasó el tiempo, eso en el Antiguo Testamento para enseñar acerca y otras cosas que vemos que ahora no son así. Pero tengamos cuidado cuando utilizamos algunas frases que son mal trilladas y parecieran que son usadas como muletillas, como el predicador que utiliza algunas frases para intimidar a la gente. No caigamos en esas trampas. Bien, ¿alguien más? Pastor, acá Pablo, si me permite. Lo que usted decía, pero también creo que se ha perdido un poco el sentido de la santidad del nombre. Como usted decía, no había las vocales y de hecho Jehová, lo más probable es que no se pronuncie así. El tetragramatón sagrado se perdió la pronunciación porque el judío jamás lo pronunció, ¿no? Siempre le cambió por Adonai, que significa el Señor, y tanto respeto le tenían que en los escritos, cuando encontraban el nombre sagrado, cambiaban la pluma con la que escribían, ¿no? Y porque era para ellos lo sagrado. Y ahora pasa lo contrario. Ya no vemos santidad en las cosas, ¿no? Y creo que hemos perdido mucho. Más bien mi comentario iba a la parte de Tesalonicenses, que dice en Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. 3 características de la vida cristiana: la fe, el amor, la esperanza. Pero es interesante que en la fe dice la obra de vuestra fe. Quienes dicen que Santiago y Pablo están en conflicto porque el uno dice que la fe sin obras es muerta y el otro es que es sola fe. Aquí está Pablo diciendo la obra de vuestra fe. La fe que tienes debe verse, no solo decirse, no solo hablarse, no solo decir que tienes fe. Muestra la fe que tienes. El amor es un servicio, es un trabajo también. Por eso dice el trabajo de vuestro amor, pero también la esperanza que tenemos en Cristo, ¿no es cierto? Que es la que nos permite cada día vivir y caminar en la mejor manera que podamos. 3 características preciosas que empieza Pablo señalando en esta carta, ¿no? Claro, a unos hermanos que están pasando por unas situaciones bien difíciles, pero que nosotros también podamos mostrar esas cualidades, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Bien, ¿alguien más? Añadiendo, ya corto, que como dice Magali, que hay que tener fe, pero también usar la razón. Por ejemplo, Pablo se valió de la ciudadanía romana. Él lo dijo, no, él dijo, yo soy romano, a mí no me van a juzgar, porque, o sea, también tenemos que usar un poquito la razón y no todo decir, Dios nos va a... No, o sea, si pareciera que hay gente que quisiera ser mártir y se quieren ir a que... No, o sea, hay que usar también la razón. Dios nos cuida, pero también nosotros tenemos que usar un poquito nuestra inteligencia. Moisés usó una vara para hacer, pero él tenía una herramienta. Tenemos que usar las herramientas que tenemos para ser eficaces en el evangelio, no vivir de que Dios me va a sanar, Dios me va... ¿Sí me entiende? O sea, no vivir tan locamente tampoco el evangelio. Hay que usar la razón también. Claro, tal vez Timoteo, que Pablo le dijo, tómate un poquito de vino, ¿verdad? Tienes unos problemas. O sea, yo creo que hay que tener cuidado con todos estos asuntos, que cada vez más como dice la Biblia, Satanás se disfraza de ángel de luz. Óigame, hay que tener discernimiento para discernirlo bien. ¿Cuándo es que tenemos ante nosotros a uno que no es lo que está diciendo que es? ¿Y cómo manejar? Bien. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo, algunos aquí y otros
a la distancia. Dios te bendiga, Eduardo. Te ves ahora mejor.